En el presente video vamos a tratar de definir qué es una función. Para nosotros, pues en general una función no es más que una regla que describe cómo una cantidad depende de otra. Existen muchas situaciones reales que siguen ciertas reglas precisas, por lo que se pueden fácilmente modelar utilizando pues estos elementos o estas definiciones o estos espacios para construir funciones. Es muy común que casi todos los fenómenos físicos que observemos pues vamos a tener una relación que existe entre una cantidad que depende de otra cantidad. Por ejemplo, cuando tenemos una persona que se lanza de un avión, pues este viene y cae o tiene una trayectoria que está dada en función de una caída libre y esta está siendo afectada pues a partir de la gravedad. Así que podríamos establecer una relación directa entre el tiempo y la velocidad que alcanza la persona al tener una aceleración establecida como la gravedad. También podemos relacionar, por ejemplo, el tiempo que transcurre desde que se lanzó hasta poder precisar cierta altura. ¿Por qué hasta poder precisar cierta altura? Porque es importante que pueda desplegar su paracaídas a tiempo para poder aterrizar con cierta suavidad en el suelo y no que lleve una velocidad muy alta al momento de hacer contacto con el suelo y pues se pueda lastimar o incluso hasta perder la vida si no se tiene cuidado en función de esas delicadas variables, esas delicadas relaciones que se encuentran en los momentos adecuados para poder desarrollar correctamente ese salto en paracaídas. Podríamos pensar también que en función del tiempo, pues un árbol va a ir creciendo bajo determinadas condiciones y podríamos ir construyendo una función de crecimiento de árbol e incluso ir relacionando el diámetro del tronco del árbol y no solo su altura en función del tiempo. Observemos que estamos construyendo en este espacio pues funciones, relaciones que nos están dando pues dos cantidades diferentes, dos cantidades que aparentemente no tienen relación, pero que se relacionan a través de las funciones para construir un modelo matemático. Una gota que cae en un estanque tranquilo, pues forma de una manera u otra una cierta cantidad de ondas. Estas ondas que vemos, pues regularmente se despliegan o se desarrollan formando círculos y formando pequeñas pues, vibraciones sobre el agua que forman en un espacio de círculos. Podríamos establecer, por ejemplo, la velocidad lineal a la que éstas se desplazan y el tiempo que va a tardar en llegar hasta un determinado lugar o alcanzar una determinada posición. Pero si nos ponemos a pensar, esos círculos están creciendo mientras el tiempo está transcurriendo. Es decir, el radio de los círculos está cambiando mientras su área está cambiando. Podríamos entonces establecer varias relaciones en este espacio. Por ejemplo, podemos indicar o podemos generar una función que nos diga cuál es el radio de la circunferencia a partir o en función del tiempo mientras el tiempo va transcurriendo. Pero también podríamos crear otra función del área que esa circunferencia alcanza a partir del radio que va teniendo, porque mientras el radio va cambiando, pues también va cambiando el área. De la misma forma, también podríamos relacionar, por ejemplo, el área que tiene la circunferencia de la onda que se está provocando a partir del tiempo directamente en relación a lo que está ocurriendo. Si lo vemos de esta forma, pues entonces una función en general tiene muchísimas aplicaciones dentro del contexto matemático. Podríamos decir que incluso una función o la definición de función es una de las definiciones más importantes dentro del esquema del trabajo que vamos a desarrollar en la matemática de aquí en adelante. ¿Qué pasa en ese espacio? Bueno, podríamos decir matemáticamente hablando que una función f es una ley o regla de correspondencia que asigna a cada elemento x de un conjunto A llamado dominio exactamente un elemento de imagen f de x de un conjunto B llamado rango o contradominio.
Como vemos en este espacio acá a la izquierda, pues tenemos una un pequeño diagrama sagital o diagrama de flechas, en donde vemos que a cada uno de los elementos del conjunto A llamado dominio, le asignamos un único elemento en un conjunto B llamado rango o contradominio a través de mi regla o ley de correspondencia F. Esto es una función correctamente definida, puesto acá cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del rango o contradominio. Podríamos pensar, por ejemplo, en el caso en que pudiéramos cambiar esa situación y pudiéramos establecer una relación diferente. Si nos ponemos a pensar, pues podríamos establecer que a este elemento, que es el número 5 del dominio, le podríamos hacer corresponder también uno de los elementos que ya tenemos para el rango o contradominio, como es el valor de 40. Esto no cambia la posición de que esto cumple con la definición de función. ¿Por qué? Porque en este caso a cada elemento del dominio le estamos haciendo corresponder solo un elemento del rango o contradominio. Mire, pero a 40 le tocaron dos elementos, 4 y 5. Sí, pero a cada uno de los elementos del dominio le corresponde solo un elemento del rango, que en este caso 4 y 5 coincidan con el mismo elemento de rango, no implica que no le estemos haciendo corresponder únicamente un elemento en cada caso a 4 y a 5. Una cosa diferente sería, por ejemplo, si dijéramos que a 5 le voy a hacer corresponder no solo el valor de 40, sino también el valor de 0. En ese caso, sí, esto ya no cumple con la definición de función, porque le estaríamos estableciendo al número 5, que es un valor de x, dos elementos de rango o contradominio, y por ende esto que estamos mostrando acá, pues ya no sería una función. Observemos entonces esos elementos que estamos indicando y que tenemos que encajar dentro de nuestra definición de función. En estos esquemas, en este espacio, pues vamos a establecer que por lo general vamos a trabajar en este curso pues funciones para las cuales los conjuntos A y B pues generalmente son conjuntos de números reales. El símbolo f de x que estamos indicando acá pues nos simboliza el valor de imagen de x en donde cada uno de los elementos del conjunto A pues van a conformar esos elementos x de los cuales estamos hablando de que se crea la imagen f de x. ¿Qué implicaría esto que estamos hablando acá? Pues implicaría, por ejemplo, que si tuviésemos que aplicar esta f de cualquier valor, por ejemplo, f de 1, en donde 1 es x, pues el f de 1 pues sería el valor correspondiente en el conjunto B, que sería 20. El f de 2, pues en ese caso particular, pues estaría dado por el valor de 10, que sería básicamente el valor de f de x, y así sucesivamente podríamos encontrar todos los valores de x y todos los valores de f de x. Dentro de estos esquemas, dentro de estos valores que estamos estableciendo acá, pues tenemos que tomar en cuenta que pues el símbolo que representa un número arbitrario, como lo vimos, del dominio de una función f, pues se va a denominar o a llamar variable independiente. ¿Cómo que pueda tomar pues cualquier valor que tome un valor arbitrario? Pues si vemos, pues a 1 le asignamos 20, a 2 le asignamos 10, a 3 le asignamos 30, a 4 le asignamos 40, si nos ponemos a pensar al principio 5 tenía asignado 0, pero después le asigné a 5 40, por eso es que estos valores de dominio, pues les llamamos variables independientes porque se le asignan arbitrariamente dentro de mi función. Y el símbolo que representa un número en el rango de f, pues se llama variable dependiente. Todos los valores del
conjunto B que componen el rango, pues van a ser mis variables dependientes. Es decir, que van a depender de esta ley o regla de correspondencia, de cómo les asigna los valores de mi variable independiente a cada uno de los valores de la variable dependiente. En ese esquema, pues es bastante común que podamos indicar que, por ejemplo, y es igual a f de x, de la misma manera en que estábamos trabajando lo que era el plano coordenado cartesiano o las ecuaciones de dos variables, en donde evidentemente el valor de x era mi variable independiente y el valor de y era mi variable dependiente. Pues en este caso, pues también y es igual a f de x, que sigue siendo mi variable dependiente. En muchos casos es útil considerar una función como una máquina. ¿A qué nos referimos con eso de considerarlo, considerarlo o compararlo con una máquina? Podemos tener, por ejemplo, lo que denominamos o conocemos como un diagrama de caja negra. ¿Qué es un diagrama de caja negra? Mire, pues es muy conveniente representar, por ejemplo, entonces, una máquina que tiene entrada, que son los valores de x, y una máquina que tiene salida con los valores de f de x. Cuando hablamos de una caja o de una máquina de caja negra, pues no estamos estableciendo qué pasa dentro de la caja, no estamos estableciendo qué pasa dentro del elemento que estamos indicando, sino que únicamente estamos dándole valores de entrada y de salida. Por ejemplo, si mi entrada fuera, por decir algo, tomando los mismos valores que tenemos acá, pues si mi entrada es 1, que sería el valor de x, mi salida debería de ser el valor de 20. Mire cómo está convirtiendo esa caja negra, esa entrada de 1 y la está convirtiendo a 20. Pues no conocemos el proceso interno, solo estamos estableciendo que cuando entra 1 sale 20, cuando entra 2 pues va a salir 10, como lo estamos estableciendo a partir de la ley de correspondencia que teníamos a través de la función f que habíamos establecido anteriormente. De esa manera, pues esto nos permite pues, tener dos formas diferentes de poder simbolizar una función. Una de ellas pues es a partir de esta diagrama sagital o diagrama de flechas que nos está dando la relación, la forma en que le asignamos a cada valor de x, pues un valor de f de x para cada uno de los elementos. Y de la misma manera, pues este diagrama de caja negra pues nos permite pues establecer esa relación entre lo que entra y lo que sale dentro de mi esquema de función. Ojo, entonces es importante recordar que pues, esta definición de función es una de las más importantes dentro del desarrollo del contexto matemático y que no la podemos olvidar. Vamos a repetirla en ese espacio en donde una función f es una ley o regla de correspondencia que asigna a cada elemento x de un conjunto A llamado dominio exactamente un elemento de imagen f de x de un conjunto B llamado rango o contradominio para que podamos seguir aplicándolo dentro del esquema de las funciones matemáticas. Una manera diferente, otra manera distinta de establecer una función matemática, que es la manera en que más vamos a trabajarla dentro de del contexto de nuestro curso, es establecerlo como una expresión algebraica. Por ejemplo, podemos decir que la función f de x pues es igual a x al cuadrado más 4. ¿Qué significa esto? Mire, significa que para los valores de x puedo establecer que mi ley o regla de correspondencia es a ese valor de x elévelo al cuadrado y súmelo 4 y eso nos va a dar los valores de f de x. Por ende, podemos establecer una relación que existe entre los valores de dominio x y los valores de el rango o contradominio f de x. Por ejemplo, si estableciéramos entonces como valores de dominio, por tomar algunos valores específicos, mire el valor de menos 2, el valor de menos 1, el valor de 0, el valor de 1 y el valor de 2. Estos van a ser los valores de entrada dentro de mi diagrama de caja negra,
que tiene las instrucciones específicas en donde el proceso aquí ya está definido y me dice, mire, este valor de x, elévelo al cuadrado. Menos 2 al cuadrado sería 4. Más 4, pues nos va a dar una salida que es un valor de 8. Cuando tenemos, por ejemplo, el valor de x para menos 1 al cuadrado, pues va a ser 1. Más 4, pues nos va a dar un valor de salida de 5. Cuando tengo para x el valor de 0, 0 al cuadrado es 0, más 4, pues nos va a quedar el valor de 4. Si tengo el valor de 1, el valor de entrada de x es 1, 1 al cuadrado es 1, más 4, pues va a darnos un valor de 5. Para cuando tengo el valor de 2, 2 al cuadrado son 4, más 4, pues nos va a dar el valor de 8. Observemos entonces que puedo establecer una función desde un punto de vista meramente algebraico en el cual establezco los valores de dominio, es decir, los valores independientes, los de valores de la variable independiente que están dados en función de x, y al sustituir esos valores de x dentro de mi función, pues me da los valores de rango o contradominio a través de la ley o regla de correspondencia que hemos establecido, que me dice que a cualquier valor de dominio que entre lo eleve al cuadrado y le sume 4 para obtener los valores de rango o contradominio. Establecer entonces una función es un elemento sumamente sencillo de indicar si tenemos claras la ley de correspondencia que debemos utilizar.